Bueno, buenos días para todos. Hoy recomenzamos nuestro coloquio, nuestra cátedra central en la licenciatura de danza. Quien nos acompaña hoy es la coreógrafa, maestra, artista plástica, Elsa Borrero, digamos que pues quien nos abre un camino muy importante en la danza en Colombia y en la danza en Medellín. Entre ellos es de las creadoras pioneras de videodanza en Colombia, pionera también en las danza digital, pues tratada por computador. Su obra busca cómo integrar lenguajes como la fotografía, la iluminación, la danza creativa, el color, todas este tipo de materialidades. Ella es entonces coreógrafa, bailarina, maestra, artista plástica, eh, pionera en danza, videodanza, danza expandida, entre la fotografía, la luz, el teatro y la imagen. Estudió movimiento creativo con Patricia Estocó en Argentina y luego emprendió una larga carrera artística entre Nueva York y Medellín. Su exploración en la creación del movimiento, el video y la fotografía y la luz la hizo de la mano de maestros también que conocerán como Alvin Nicola y Zimmer Cunningham en Nueva York. Es una gestora incansable y convencida del arte como camino de educación. Ha creado festivales, entre ellos el comienzo del Festival de Jazz en Medellín, y ha asesorado instituciones que fomentan la ciencia y las artes como el Parque Explora. Sus obras dan cuenta de sus preguntas creativas en donde la luz y el color son símbolos de nuestros contextos colombianos. Amas Rojo es una de sus primeras videodanzas y entre sus exploraciones tempranas también se encuentran ejercicios de danza digital. Entonces, Elsa, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues es un honor conocer de primera mano experiencias tan valiosas como la tuya, de poderlas compartir y difundir y sentirte tan cerca, sobre todo en nuestro caso, pues eres también de Medellín. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo. Estoy aquí pues para responder preguntas si llegan a aparecer. Eh, es un poco raro para mí hablar por mucho rato, siempre me río porque digo, ay, no más. Pero bueno, aquí vamos a intentar estar en ese diálogo o lo que sea, pues aquí de un lado para el otro, rico en algún momento escuchar a los estudiantes. Bienvenidos todos y bueno, gracias por esta oportunidad. Hay algo que les tengo que decir, tal vez cuando yo esté hablando es posible que oigan un sonido de pronto por ahí de aviones, no, entonces solo para decirles que puede haber sonido por ahí apareciendo. Listo, no hay ningún problema. Elsa, entonces comencemos por tus inicios y acercamiento a la danza, cómo te encuentras con la danza y cuál fue ese primer comienzo de tu relación con la danza. Yo entré a la danza como proceso formal, como no sé si decir por la puerta de atrás o es por la puerta de adelante, pero invertida. Yo comencé con nado sincronizado, deportista, siempre fui muy deportista hasta que salí del colegio. Aún todavía disfruto mucho montar en bicicleta, por ejemplo, a nivel de deporte y el nado sincronizado me abrió a mí las puertas, y digo invertido porque todo lo hacíamos debajo del agua, entonces andábamos nadando, pero debajo del agua, etcétera, íbamos al revés. Y eso me hizo a mí en por ahí a los 12 13 años, empecé a tomar, me inicié tomando unas clases de danza, me metí a unas clases de ballet, pero realmente siempre he sido muy inquieta por el movimiento y he bailado pues desde chiquita muy naturalmente y como les digo con esto del nado sincronizado. Y entré a unas clases de ballet, duré por ahí 6 meses y
me retiré porque primero que todo estar en la punta de los pies me dolía cantidades. Segundo, cuando estábamos haciendo pues cruces, haciendo combinaciones de movimiento, a mí me dan ganas era de seguir con las mías. Entonces, bueno, eso me llevó también mucho a empezar mi propia exploración. Eso fue pues más chiquita, luego a los 17 años, 18, muy interesada en las artes, viví en Bogotá, hice mi carrera en Bogotá de educación preescolar porque soy educadora siempre, he dado clases en todas las edades y de muchas cosas. Pero en Bogotá me acerqué mucho a la técnica de, pues, qué sé yo, como el calentamiento de Graham Piso y tomaba clases permanentes de piso allá también. Y de ahí, de Bogotá, empecé a explorar por mi cuenta, me topé con el trabajo de Patricia Stokoe, de expresión corporal, y ahí fue donde encontré como mi casita, mi sitio cómodo, porque la expresión corporal empecé mucho a investigar por mi propia cuenta, a leerle los libros y empecé a explorar en clases primero con niños. La primera en abrirme las puertas a la experimentación fue la maestra Beatriz González en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Yo tenía muchas ganas de tener un grupito para poder experimentar lo que me estaba como viniendo y mis propias exploraciones, y también porque soy una firme creyente de que los niños deben moverse. Entonces, para mí era eh, esencial poder dar clases también de movimiento para niños porque las escuelas nos mantienen a todos, especialmente en esos primeros años, muy quietecitos. Entonces, para mí esa fue la primera, le agradezco infinitamente siempre a Beatriz González por eso. Empecé con un grupito, ella me dijo, sí, listo, ¿cuántos quiere? Empecé con niños y a los 3 meses ella, viendo el trabajo mío que tenía con los niños, me invitó a que le diera clases también a todos los guías del Museo de Arte Moderno, éramos todo el grupo pedagógico. Y así fue como empecé y eso se fue expandiendo, entonces del grupo pedagógico, entonces yo hacía mi propia exploración, pero también yo siempre digo que las clases siempre son el sitio para seguirse uno alimentando. Por un lado está uno, pero por el otro lado está todo eso que están apareciendo en las propuestas que se hacen. Y háblanos un poco, Elsa, sobre esos ejercicios exploratorios que hacías con los niños, que tenía una relación directa con las obras que estaban en el museo. En un tiempo, el trabajo fue evolucionando y en algún momento me propusieron que hiciera talleres y esto fue más que todo con la maestra Beatriz González. Después pasamos al Banco de la República, ella se fue al Museo de Arte Moderno y yo también me fui, un grupo de nosotros docentes, nos movimos con ella al Banco de la República, eso es en Bogotá. Y ahí la primera de esos talleres que yo hice, me invitaron a hacer uno. El Banco de la República hacía exposiciones itinerantes por Colombia de artistas. Y a mí me invitaron a ser parte de una exposición itinerante de Fernando Botero. Entonces me invitaron a hacer talleres para maestros y para niños en la mañana, para maestros por la tarde, de expresión corporal. Entonces lo que yo hacía mucho con ellos era la obra viva. Entonces nos íbamos a visitar la exposición y en la visita de la exposición, entonces era pues ponerse uno en las poses de lo que estaban viendo ellos, hacíamos trabajos de los mismos, por ejemplo, grupos, entonces cómo se agrupan las cosas, era todo a través del juego y a través del juego entrar al cuerpo. Entonces había un taller con niños que siempre era un momento, la primera parte siempre era calentamiento y el calentamiento para mí siempre ha sido exploración del cuerpo. Se hacía mucho trabajos de pareja donde nos conocemos las articulaciones, todo. Entonces comenzaba con un trabajo como de conocimiento del cuerpo mismo, después se hacía un calentamiento más formal con ejercicios muchos más como
de yoga, de flexibilidad, de fuerza y ya después, entonces yo les iba proponiendo cosas, trabajos de individuales, de pareja, de grupo, igual todo eso pues creció de la misma manera con los adultos, donde lo que más me gustaba hacer era talleres intensivos de 10, 12 horas porque le daban el tiempo para poder evolucionar sobre distintas ideas. Bueno, entonces ahí, después de tu experiencia en Bogotá, viajas a Argentina a complementar entonces tu formación con Patricia Stockoe. De ahí, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el recorrido que continúas? Para mí, para el tiempo que fui a Argentina, era más para corroborar que todo esto que yo estaba trabajando, todas estas locuras que yo estaba haciendo con la gente, sí iban por el camino como de esa formación, de esa, que era, para mí era como para ahondar más en qué es la expresión corporal. Patricia Stokoe tenía muy claro y para mí también ahí logré también dividir que ella decía esto es expresión corporal danza, ¿cierto? Que es para la danza y eso es lo que yo venía haciendo y entonces al llegar allá fue muy bueno decir, bueno, esto es el trabajo, validar mucho el trabajo y aprender muchísimo más además ahí. Eh, con ella y no solo donde Patricia, sino también con otros maestros en Argentina, un trabajo muy lindo de algo que yo después puse en práctica en Medellín, me volví para Medellín y fue la sensopercepción. Daba clases de esto que es conocer el cuerpo, pero desde adentro, casi que desde los huesos, desde el movimiento mínimo, desde todo un trabajo de interiorizar del cuerpo hacia adentro, para uno explorar, hacer más esa exploración de todo. Y hoy un trabajo muy similar, por decir algo así, primito hermano, que se ha vuelto muy popular, es el mindfulness, que a la final lo que es trabajar el cuerpo desde el punto de vista de estar muy atento, de estar con conciencia plena. Entonces, ese trabajo para mí ha sido pues el pilar de todo esto y ahora yo desde que hacía expresión corporal decía, ajá, esto tenía poco, pues tenía alumnos, pero nunca era como ese boom de lo que uno esperaba que esto, y yo siempre decía, ah, Ave María, esto ahora, porque como es trabajo muy quietecito, esto ahora nadie lo aprecia, pero en 30 años yo veo que esta cosa, esto sí va a ser algo más importante, porque es sentir que a la final, primero tenemos que, mientras más nos entendamos hacia adentro, más podemos proyectar hacia afuera y podernos entender más también para hacer cualquier trabajo que estamos realizando. Entonces, es muy, por un lado, es buenísimo ver, es que ve, aquí estamos en la puerta a los 30 años y aquí está este trabajo haciéndose, ¿no? Eh, entonces, eso para mí, entonces en Medellín volví y cuando llegué a Medellín hubo una coyuntura buenísima de varios a personas que estábamos regresando a la ciudad por distintos medios. Perdón, Eh, Elsa, ¿eso fue más o menos en qué época? Estamos hablando fue el 83 más o menos, ujú, 84, 80s, sí, 80, como listo. en los primeros años de los 80. Ujú. Eh, entonces lo que empezó a pasar, o sea, hubo un taller que también fue muy importante con alguien que ya estaba en una exploración de hacer montajes más despacio, Jorge Holguín, que estuvo en Colombia en ese mismo tiempo. Entonces ahí conocí varias gente que hicimos el taller, pero después de eso para mí fue fundamental, o sea, me abrió la puerta a decir, quiero ya abrir un taller y empezar lo mío. Ya, entonces me encontré también, venían de Europa, estaba Gabriel Vieira, estaba Tita Maya, que estaba, bueno, una arquitecta amiga, Marixa Salas, nos juntamos y abrimos un estudio en Laureles que se llamó Estudios Integrados.
Entonces ahí teníamos Gabriel Vieira también, trabajó y trabaja todavía con la Universidad de Antioquia, él está en toda la parte audiovisual. Montamos un estudio en Laureles, estudios integrados, donde yo tenía mi taller de expresión corporal. También yo he sido fotógrafa, digo que desde que tengo uso de razón, porque siempre tuve una cámara a los 15 años, pero siempre chiquita hacía y clic, entonces al mismo tiempo. Entonces era un momento muy bueno porque entonces había estudio de fotografía, que era el de Gabriel Vieira, yo tenía expresión corporal, estaba Tita con estudio de sonido, Tita que después Canto Alegre se nos fue hace 2 años y gran amiga mía, mi hermanita del alma, y bueno, también estaba ahí con estudio de sonido, entonces um, ahí fueron naciendo cosas. Ahí nació para mí Amas Rojo. No solamente de ahí, pero al mismo tiempo yo me juntaba también con otras, Mónica Farbias, que también estaba en el mismo camino mío. Entonces, por un lado, yo trabajaba exploraciones con Mónica Farbias, Martica Vélez y Mónica Ramírez, también ella es pintora y también todavía sigue trabajando el cuerpo, lo mismo Martica y Mónica Farbias. Teníamos un grupito de estudio que practicábamos en Envigado, en la Casa de la Cultura de Envigado, nos juntábamos, no me acuerdo, pero por lo menos 3 veces en la semana. Y tenía yo estudios integrados donde daba mis clases, pues tenía siempre talleres para niños, talleres para adultos, llegué a dar talleres hasta para modelos y montajes, y así me monté en creaciones también en otros montajes, estuve ligada a hacer montajes, coreografías para desfiles de moda, o sea, lo que resultara, porque todo era qué trabajos resultan por ahí de coreografía, ¿cierto? Al mismo tiempo se gestó durante este tiempo Amas Rojo, durante estos añitos, y como las cosas siempre existen en un contexto, eso era, ya por ahí vamos por ahí en el 87, y una época de Medellín bastante dura, bastante dura. Esto era izquierda contra derecho, contra centro, contra mafia, contra todo, una época bastante violenta en la ciudad, bastante agresiva, o sea, se mataban intelectuales y se ponían en listas, y a los que publicaban en las listas, esos eran los próximos en caer muertos. Se cobraban en la carretera Santa Elena, yo vivía en Santa Elena, tenía una motico en la que bajaba todos los días a Medellín a mi estudio, pero me tocaba beber más o menos a razón de, llegué a decir, yo veo más o menos a razón de un cadáver por semana tirado al lado de la carretera, que eran los que cobraban cuentas, los, los traquetos que se cobraban cuentas entre ellos y tiraban los cuerpos en la carretera de Santa Elena en esa época. Mi padre, que estuvo en la misma lista de Héctor Abad Gómez y se salvó solo porque iba vía al aeropuerto en el momento que caían los otros dos al mismo tiempo, porque se mataba la gente al mismo tiempo donde estuvieran. Entonces era la confluencia de algo muy, por un lado hay un trabajo buenísimo de exploración, de vida, de proyecto, pero por otro todo se está derrumbando. Entonces Amas Rojo siguió evolucionando precisamente como eso, como algo de, por un lado yo lo llamé en ese entonces, era como el cosmos, y por otro lado es la realidad que vamos aterrizando tan aterradora que termino llamando las larvas astrales, que es lo que pasa en la segunda parte de esa exploración. Eso nació como una obra para teatro y se presentó en el Pablo Tobón, se presentó en el Teatro de la Universidad de Medellín, se presentó en el Teatro Colón de Bogotá, y la idea final era hacer un video, hacer una producción para video de esto mismo, tan cercana al espectáculo como fuera posible,
y también obviamente con el lenguaje del video. Y eso fue lo que terminó siendo A Más Rojo. Yo ya había, inclusive cuando ya Más Rojo se empezó a cristalizar, yo ya también había decidido que yo no podía vivir como con tanto susto por un lado, con tanta violencia alrededor, pues como en un caos tan horrible. Mi papá pues terminó saliendo del país y yo también decidí a los 6 meses que también me iba con trabajo debajo del brazo, no podía cargar con bailarines ni con obra, entonces era tener esto pues como algo, como un registro de lo que se había hecho en ese entonces. Bueno, pues Amas Rojo está en el link que les compartimos. Yo les propongo entonces que la veamos, pues partecitas, si te parece correcto, Elsa, por lo menos como para ponernos todos en contexto, porque la hora dura 20 minutos, entonces ir saltando pues de momento en momento, aunque no es la manera correcta de apreciarla, pero por lo menos acercarnos y poder conversar contigo sobre este proceso de la obra. Perfecto. ¿Tienes más volumen? ¿Será porque está todo en mute? Caro, es que el video no tiene audio en este momento. Yo creo que cuando le das compartir pantalla, le debes dar con compartir audio. Mira, a ver, para que podamos escuchar. Bueno, ahí lo vuelvo a hacer, que me disculpan. Ahora sí. Se escuchó por un par de segunditos. Por aquí nos están diciendo que si de pronto dejas el audio encendido, Caro, pues tu micrófono, porque se escuchó por un momento.
Perfecto. Claro, si puedes en el tuyo, aumentale volumen.
podemos dejar por aquí. Hablemos, Elsa, sobre el proceso de creación de Damas Rojo. Bueno, como les dije antes de esto, por un lado estaba toda la exploración con el cuerpo, con el movimiento, con la imagen. Entonces, es como la primera parte para mí es como el cosmos, lo que no se piensa, casi que lo infantil desde muchos aspectos, como esa cosa inocente, el juego por el juego. Pasábamos muy bueno explorando todo esto, cajas, cuerpo, proyecciones. Entonces era explorar hasta dónde el cuerpo puede trabajar con el objeto. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de las cajitas. Las cajitas es este cuerpo que lo expando, como es esta cosa de movimiento tan extraña que no me deja hasta dónde me limita o me permite hacer. Por el otro lado, las cañas para mí es que siempre han sido muy fuertes. Conocí el trabajo con cañas de bambú donde Patricia tocó, que es lo primero que vemos con la luz negra, que en teatro eso se hizo con luz negra, cuando se hizo para video se hizo con chroma key, que apenas estaba empezando a existir como tecnología, que es lo que se usa pues ahora en todo, hasta lo puede hacer uno en los teléfonos, pero en ese entonces el chroma key era sofisticadísimo, eso no se hacía sino poquitísimo en televisión, las luces que se ponían detrás. Logramos reproducir lo que hacíamos en teatro negro a través del chroma key, con eso las cañas, como les digo, las conocí donde Patricia tocó para hacer masajes. Las cañas de bambú tienen mucho poder de transmisión, entonces las utilizábamos mucho para masajes de uno, de otro, para relajación, poniéndolo a lo largo de la columna, dos cañitas, y también a veces hacíamos juegos, era para transmitir energía, se trabajaban mucho como polos de energía de acá a acá, entonces las empecé a usar con la gente. Entonces, ¿qué pasa si unimos 3, 4, 5? Si no se caen, ¿cómo podemos manejar la energía del uno, de otro, de 3, de 4, para que apenas con las yemas de los dados las podemos sostener? Entonces es un mismo juego y como soy tan visual, o sea, yo diseño todo el vestuario, todo lo de las luces, todas esas cosas fueron diseñadas por mí, porque era entonces ya imaginarme esto como en el universo, ¿cierto? En el espacio oscuro, entonces, bueno, aparecen estos diseños de la ropa, etcétera, y así aparece esa sección. Después la de las cajitas era pura exploración. Yo trabajaba antes, todo el trabajo mío, inclusive fotografía, es antes de que existiera el Photoshop. Entonces, todo el trabajo de fotografía era específicamente que usé en este trabajo, son exploraciones haciendo diapositivas chiquiticas y explorando con el color y todo, y eso después proyectado en el cuerpo. Yo aprendo, donde más aprendo es estudiando mi propio trabajo. Entonces, viendo el propio trabajo, lo que hace la luz, lo que hacen las sombras, lo que pasaba con las proyecciones sobre el cuerpo, sobre la distancia del cuerpo con el atrás, el blanco con el negro. Entonces, ahí esa parte es toda como de esa exploración con esto. Después, la parte que entra en la pasa SAP es una sección toda basada en qué pasa. Entonces, como les decía, es como esa cosa de qué está pasando uno aquí vive como haciendo lo suyo en su universo, en su mundito, pero alrededor de nosotros todos se está derrumbando y nos tocan muchas veces pues vivir, bueno, lo que nos toque a cada quien, ¿cierto? Como el horror de también vivir ese yang, ese yin, ese yang, eso, el universo que es ese espacio ahí para explorar abierto, pero aparecen las larvas astrales, ¿no? Que es todo eso que empieza a impedir también toda esta otra parte de andar un poco más tranquilos. Entonces, el qué pasa es un segmento de descomponer, es un juego de palabras.
descomponer eso y cuántas posibilidades hay. Y relacionado con Colombia, el amarillo, azul y rojo es nuestra bandera y por eso se llama la obra Amas Rojo. Zapa, zap, entonces cualquiera que dijera algo en ese entonces puede ser un sapo, puede terminar también ejecutado, porque si uno iba a averiguar qué estaba pasando pues con estos atentados, por ejemplo, de dónde venían amenazas o algo, entonces la persona que quisiera explorar qué le pasó era el próximo que también podía ser el que cayera. Entonces, ese juego de palabra, inclusive el vestuario ahí, hay un amarillo, hay azul, hay verde también, hay rojo, entonces es un juego con todo, como encapsulando eso, es el poner en imagen sin hablar, porque hablar, las palabras muchas veces pueden enredar, confundir y pueden hasta ponernos en problemas, ¿cierto? Entonces, bueno, es de esa sección, entonces ya eso da paso, esa parte teatral, está toda esa pregunta, están los seres, estos que aparecen todos de blanco, también en aquel entonces era como plantearse el mundo del ejecutivo del consumismo y a la vez todo lo que pasa alrededor, como los hombres blancos, hombres negros, ¿no? Que aparecen, y aparece la larva astral, que es la forma del costal que empieza como a devorarse estos seres y ya pasa uno como después de un año o dos ya viendo esta obra y apartándome un poquito de ella, para mí era como el traer el infierno de Dante. Sí, es una cosa de puro infierno, de muchas maneras. Y los costales, el poner los cuerpos en los costales y estar esto es en una cantera, filmado en una cantera, es esa angustia, ese desespero de un cuerpo atrapado, de los cuerpos atrapados, de los cuerpos que no pueden salir, del sin salida, del sin salida y la incomprensión de todo, ¿no? Y termina, pues la obra termina en nunca se sale de ahí, porque es una cosa que sencillamente se estaba perpetuando. Y yo creo de todas maneras que con el tiempo para mí esto sigue siendo, se puede transportar porque es mi manera de ver. Colombia es un país de olas, ¿cierto? Un país donde se vive una cierta calma para mí, de mi manera de ver. Tenemos tiempos en que está todo como más calmado, pero de pronto se viene otra ola de otra cosa, ¿sí? Entonces vivimos siempre en esos estados y las cosas vuelven, se van, toman otra forma. Una obra muy cargada de simbolismos, pues además de lo pionera en sus exploraciones y que hoy en día sigue siendo completamente contemporánea, pues porque estamos hablando que Amas Rojo se acerca ya a los 25 años de creación, más o menos 20 años. 88, 98, 2008, 20, 30, 30 y ¿cuántos? Bueno, es un largo camino y aún así hoy la sentimos pues muy contemporánea. Entonces, sigue viva en todas sus esencias. Bueno, culminas Amas Rojo, es un momento como de catarsis también en tu vida. Huyes del país porque pues no hay otra manera de hacerlo. Voy a Sí, hacer una interjección aquí. Por sí, favor, estudiantes, a mí todo el silencio por allá, vayan escribiendo preguntitas si quieren. sí, sí. Porfa, porfa. O si quieren ir haciéndolas en el camino, pues bienvenidas también. Bueno, entonces sales de Colombia. ¿Con qué te encuentras? Salí de Colombia, la intención mía era decidí en ese momento y porque también pues era un momento en que ya me sentía súper atrapada. Primero fui a visitar a mi papá, que estaba viviendo fuera del país
porque se tuvo que ir. Y una amiga mía de danza, que había sido compañera mía habíamos sido compañeras de apartamento en Bogotá, me invitó a ver. Ella me dijo, te tengo que mostrar algo. Y me dijo, tienes que ver, porque conocía mi obra, entonces me dijo, te tengo que mostrar un coreógrafo que te vas a morir. Y yo, vamos, y me invitó a una presentación de Alvin Nicolai en un teatro. Me fui a verlo y lloré, reí, de todo, porque lo veía. Yo decía, pero si es que esto es lo que yo estoy haciendo, pero en pañales, y este señor lleva 30 años haciéndolo. Y me impactó demasiado porque sentía que la sensibilidad era la misma. Yo confieso que yo estaba súper feliz porque yo estaba haciendo con esa obra, sentía que estaba haciendo algo pues que era completamente nuevo, distinto, esto no se ha visto. No, pues me sentía súper creativa, súper de todo. Apenas vi esa obra y sabía que Alvin Nicolai llevaba 30 años haciendo eso, me morí de la risa y me dio mucha tristeza también. O sea, me morí de la risa porque aprendí que todo ya estaba hecho, que en realidad cuando somos creativos me dio tristeza porque era yo que creía que era tan creativo. Es otra sensibilidad, es otra cosa. En realidad el trabajo no tiene nada que ver, pero en ese entonces era entender que las cosas estaban hechas, que de todas maneras por allá había alguien que llevaba 30 años haciendo esas experimentaciones. Y me impresionó porque inclusive yo andaba en ese momento explorando espejos. Fue tal vez de las piezas que vi en Nicolai cuando vi toda esa presentación, la última era con espejos y yo ya venía explorando mucho espejos y reflexiones y todo. Y en ese momento decidí que no, que sí, que me tenía que venir de Colombia, que tenía que cerrar todo e irme a estudiar con él porque él ya llevaba todo un camino recorrido, ¿sí? Y quería aprender más, ahondar más, sobre todo pues como en la parte visual. Yo nunca me vi ni me he visto como bailarina de escena. Yo bailaba para que como estaba trabajando con bailarines, entonces dije, tengo que bailar con ellos y ser parte de esto, aunque yo estaba estudiando danza, pero para que, como para, para saber que yo también soy parte de eso, ¿sí? Entonces decidí también aprender mucho más sobre la técnica de danza para poder saber, para poder trabajar mejor con bailarines, entender desde el cuerpo de un bailarín profesional, para poderlo entender yo, pero nunca ni tuve pues el deseo de estar en el escenario. Yo siempre he sido espectadora de lo que puedo llegar a crear y es el lugar que más me gusta, es donde más me gusta estar, en el del espectador después de que se crea la obra o a medida que se crea la obra. Y me pasa también con fotografía, que cuando exponía yo no me iba, era como espectadora, como otro más de la audiencia, para captar también qué decía la gente. Me gusta más, sí, el lado de acá. Nunca quise ser bailarina, pero siempre he bailado con todo, inclusive las danzas, para mí se llaman danzas fotográficas porque es todo un proceso con el que estoy trabajando, la persona que estoy trabajando de creación. Entonces, pues siempre la danza está conmigo, ¿sí? Y es poner pues en escena todos los elementos y hay que coreografiarlos, pues hay una Todo está sincronicidad. coreografiado, sí. Eso Ujú, empieza como cualquier proceso creativo, pues ujú. llámese música, danza, lo que quiera. Cuando uno está creando, es un rayar, hacer, repetir, no repetir, experimentar, mover. Se mueve uno, ve cómo me gustó este movimiento, entonces es este, y sigue uno, entonces es este. Ujú. Entonces, ese es el proceso creativo también, ¿sí? De qué va poniendo uno con qué, y, y a dónde lo va llevando uno la exploración. Yo siempre digo
de todas maneras, el mejor guía para uno es uno mismo si uno está muy comprometido con su propio trabajo, tiene que estudiar su propio trabajo para moverse hacia adelante, Ujú. ¿sí? Y Sí. de su propio trabajo ir sacando cosas. Por eso digo yo que entonces, entonces juego así, entonces juego así, entonces juego así, así, entonces, y cómo va uno sumando. Ujú. Eh, respondimos, me quedé ahí con un bacho, me fui. Sí, no, lo respondiste. Antes de que nos cuentes sobre también un poco más ahondar en la experiencia con Nicolai, ya tenemos dos preguntas, entonces Rico irlas contestando. Martín escribe, maestra, desde la experiencia que tienes, ¿qué acrecienta ha tenido con la voz, el canto, relación con la voz? Relación con la voz. Sí. Me encanta, pero no puedo cantar. Ujú, No puedo cantar, no puedo tocar instrumentos. No puedo, no, perdón. Nunca lo he hecho. Y ujú, no lo he hecho porque no lo he hecho. No me quiero inventar disculpas, pero realmente como niña tuve dos experiencias de querer y de encontrarme con los maestros que no era. Entonces también fue algo que ¡ta! Se me quedó ahí como, "Ay, no, yo no puedo hacer esto". Y parte de por qué soy maestra es por esas experiencias de cómo maestros nos pueden aplastar, ¿sí? ujú. Y decir, aparte de decir, yo quiero ser docente, no quiero que a la gente le pasen cosas así, ¿sí? De cómo somos de frágiles también o en la sensibilidad con algo, de que algo dice, no, yo no soy buena para eso. Entonces yo crecí rapidito empecé clases de guitarra y de voz y la maestra un día me dijo, oiga, ¿usted por qué no toca la guitarra? Y yo canto más bien, hasta ahí me llegó la voz. Pero eso sí, el hecho de que no cante o no pueda, no toque un instrumento, no quiere decir que no haya desarrollado, y en eso sí he invertido mucho, una sensibilidad con la música. Al ser bailarín, y lo saben todos ustedes, el cuerpo está reaccionando, muchas veces puede ser al silencio, ¿cierto? Pero a estímulos sonoros, muchas veces, sea la música, sea el viento, sea el pájaro, sea lo que sea. Siempre como bailarines estamos reaccionando al sonido muchas veces, inclusive el silencio, si es lo que elijo, reaccionar al silencio. Entonces, yo pienso que como bailarín eso está, es algo que uno lo pone adentro, la música, y uno empieza a trabajar el ritmo, no el ritmo, el fuera del ritmo. Y aprendí mucho de música sin saber nada de música, o sea, una sensibilidad musical porque me salto a hablar de dónde estoy en este momento de la vida. Mi marido es músico, pianista y trabajo mucho con él y edito muchas cosas porque sé cómo se siente, sé cómo si las cosas están interrumpidas. Por la misma formación, son todas esas formaciones que uno se va procurando en la vida. Entonces, el que pregunta por la música es, eh, quisiera saber cómo desde qué ángulo me lo pregunta. Sí, O si respondí la pregunta. Hola sí. maestra, ¿cómo está? Muy bien, Martín. Qué pena tomarme la palabra. No, lo que pasa es que, bueno, entre mi proceso de bailarín, siempre el director con el que estuve por muchos años me decía que yo tenía que dominar un instrumento musical, pero ese instrumento musical para mí es la voz, ¿cierto? Y pues afortunadamente la vida me envió por un camino del canto. Hace 4 años me encontré con el laboratorio vocal, voces y movimientos, que es un trabajo de la ciudad de Medellín, donde estamos empezando como a articular esa parte de la voz con el cuerpo. Ya tenemos un taller y hemos hecho varias obras desde la danza y el canto, entonces por eso era mi pregunta, como conocer también la experiencia, porque también en lo que he investigado
en lo que he encontrado, hay muy poquita información como tal, ¿cierto? Porque la idea no es solamente que uno se mueva a través del canto, sino como conjugar las dos, pero pretendiendo que el movimiento no dañe la técnica que debe ser la voz, ¿cierto? No sé si me hago entender. Entonces, por eso fue la pregunta, porque llevo un rato explorando todo eso y estoy buscando pues información en muchas partes como porque a veces uno se queda corto y a veces le da miedo quedarse en lo mismo, entonces por eso hice la pregunta. Gracias. Yo te la voy a responder. Qué bueno, digo qué horror y qué bueno que no hay mucha información en eso, porque la información la puede ir creando uno también. Entonces es eso, es el perderle el temor a explorar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos dicen, esto debe ser así, ¿cierto? Y te dijeron, tiene que hacer canto. Sí, porque bueno, listo, te escucharon una voz que tenía potencial. Entonces, yo lo que te invito a hacer como el próximo proceso y es un trabajo muy de exploración interior. Entonces, aún a nosotros nos hacen enseñado mucho, ¿cierto? La voz, ¿cierto? Entonces, ay, canto, entonces la expresión corporal para cantar o no sé qué. Empieza a explorar la voz desde lo que la cajita de voz es, este instrumento sonoro que uno tiene y que habita dentro de este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo queriendo decir el tuyo, el de cualquiera, ¿cierto? Esa cajita y como por ejemplo hay trabajos lindos de voz con cosas de movimiento también, pero es a partir de un trabajo interior, por ejemplo, todas las vibraciones, la voz es vibración. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, puede uno empezar a explorar las vibraciones? Y a mí me encantaría, por ejemplo, dar un taller de sensopercepción. Me encantaría darles en algún momento porque y me imagino que muchos de ustedes ya hayan explorado o algunos de ustedes, lo que sea, como el trabajo con mindfulness, pero desde el punto de vista de empezar a interiorizar dentro del cuerpo y no sé cuánto, ustedes pueden tener mucho camino recorrido en eso o nada, no sé dónde están, pero de empezar uno, vuelvo y te repito lo mismo, a estudiar lo mismo, las mismas exploraciones en que andas y dónde esas exploraciones te llevan. Es un trabajo, muchas veces lo estás haciendo con un grupo, pero también lo tienes que hacer tú mismo, a ver a dónde te lleva esa misma, empezar a hacer las vibraciones que se hacen, que vienen por la columna, que no sé qué, dónde resuenan. Y cuando empiezan a resonar, yo te doy hasta un puntico para empezar a resonar esas resonancias que se pueden volver en movimiento y así se pueden ir creando danzas. No sé si te respondo, o sea, los caminos son infinitos, ¿sí? Entonces, Sí, sí. ¿dónde empieza uno a perderle el temor a no sonar bien? Si tienes una voz que suena muy bien, síguela entrenando, porque hay una cosa también. Eh, para improvisar hay que olvidarse de todo, pero para olvidarse de todo hay que saber de qué olvidarse. Entonces, primero uno tiene que llenar todo de seguir uno entrenándose para después poder decir, listo, me quedo aquí, hago así nomás y empezar a ver que empieza a salir a voz, de sonido, de movimiento. Y uno ahí empieza a filtrar. Es como cuando uno escribe, es el ejercicio de la escritura, ¿cierto? Escribes. No todo es bueno. O se hace una pintura, pintas. Tres cuartas partes es basura, pero de pronto hay algo. Tomar fotografía, un buen fotógrafo dice de un rollo entero cuando las fotos eran en rollos, si sacas una foto buena, sacaste mucho. Entonces, ¿cómo empieza uno a depurar los mismos procesos personales y a dejar lo que vale la pena? O sea, tú lo muestras a los amigos y alguien te dice, uy, ese movimiento, ese sonido o ese movimiento con eso es lo que tú coges y eso es lo que usas. Y así vas creando algo nuevo. ¿Se respondió? Sí, muchas gracias, profe. Sí, ese proceso de decantación que es tan necesario también en la creación y tan difícil elegir, porque uno se apega y abandonar
ciertas partes o momentos creativos, pues también es un sacrificio en todo el sentido de la palabra. Y hay veces que cuando uno está creando, de pronto aparece todo, ahí están las inspiraciones esas que uno no entiende ni de dónde, y pasa en la pintura y pasa en cualquier forma de arte, esto pasa, que a veces te sientas y te salieron una cantidad de movimientos o pudiste hacer una coreografía en media hora, otra vez te gastas 3 años en una coreografía y todavía no das con ella. Ujú, ujú. Bueno, de ese proceso de cantación y esa forma tuya de crear, de exploración, ¿qué aprendiste de tus maestros y qué agregaste tú como a toda ya esta pues metodología, si lo podemos llamar así, a la improvisación, a los, pues a esta sensorrecepción de autoconocerse? ¿Cómo fuiste como elaborando todas estas maneras y de estos maestros con quienes estuviste, pues específicamente con Cunningham, con Nicola y con Stokove, qué recibiste de cada uno o qué descartaste de cada uno de ellos? Eh, de Stokove me quedó mucho el ser uno, el descubrir para ser uno, pero ser uno es ser uno en comunidad, porque es lo mismo, estás en un grupo y en el grupo todo el mundo se está aportando al otro. O sea, el trabajo de expresión corporal es exploración individual para llegar a la exploración con el otro en pareja y de ahí en grupo. Entonces, ¿qué es? De entender que de todas maneras, cuando uno hace algo, a menos que seas un total solista, no sucede o no todo es tuyo, mejor dicho, qué es de nosotros? Y cada vez yo me pregunto más el de qué, qué clama uno como lo de uno cuando todo se ha hecho, o sea, cuando uno hace cualquier cosa, cuando se está inventando cualquier movimiento, eso es porque viene informado por lo que sea, informado por el horror que estás viviendo, porque sí, por la clase que tomaste cuando tenías 7 años, por el, a veces cosas aparecen o por lo que vio uno en un bus o por una ventana o por, o sea, todo el mundo está ahí también es de donde viene todas las cosas que nos alimentan, ¿cierto? De lo que estamos viviendo en el día a día. Entonces, ¿dónde está la alimentación del trabajo? Está en todo, lo que vivimos cada día. Entonces, y uno muchas veces aparece en elementos y por eso precisamente es que uno puede encontrar, qué sé yo, espíritus que son parecidos o encuentra uno, para mí, encontrar ese trabajo y decir, wow, ya lo había hecho alguien, yo nunca lo había visto, no había visto su trabajo, honestamente no, pero entonces entender que hay sensibilidades similares, ¿cierto? Por ahí en el universo, porque igual cada uno es único, pero dentro de ese único de cada uno tenemos de todo. Y cuando digo de todo, no es de otras personas, sino de todo porque nos está alimentando el mismo aire o el otro diferente o el qué sé yo, influencias o vivencias, ¿sí? Entonces de ella me queda mucho ese hay que saber, para poder improvisar, hay que saber de que hay que olvidarse de todo, pero para olvidarse de todo hay que alimentar ese cuerpo. Entonces es igual. En algún momento cuando se está creando, y ustedes también, una coreografía, hacen 3 movimientos que son de una técnica X de danza. Ahora, si uno intencionalmente hace la técnica X de danza, muy perfecto, es esa técnica, pero igual uno ve y reconoce en coreografías, ve, estos se están haciendo como danza de contact dance, o están haciendo esto, o este movimiento es muy Cunningham, o este es Martha Graham, o sea, le ponemos también esos nombres a los que vinieron antes, porque igual si yo estudié técnica Graham, que no estudié, pero igual Nicolai vino después de Graham. Entonces, es eso, todos nos vamos apoyando, por decirlo así, en los hombros de los que vinieron antes,
o de la historia o de lo que sea para crear lo que estamos creando. Entonces, mientras más se alimente uno mientras más se alimente uno, el trabajo puede llegar a ser más personal porque empieza a ser una cantidad de cosas, ¿sí? No es una, a menos que uno conscientemente esté diciendo, listo, yo soy totalmente, reproduzco las coreografías de, ¿cierto? O mi técnica es solo Nicolai y entonces no hago sino cosas Nicolai. Entonces, como digo, yo llegué a Nicolai, trabajos de él pues si ven son espectaculares. Yo después de eso nunca volví a hacer nada así porque ese era el gran maestro. No, pero por Dios, ¿qué es esto? Sí, inclusive me alejé de eso porque estaba hecho de una forma tan exquisita que podía haber seguido, pero decía, no, pues ya era muy exquisito, ya había conocido al gran maestro, ¿sí? Y lo otro, me estoy yendo y volviendo, Nicola y Patricia Estocove para mí también era eso de entender, lo que más me quedó de ahí era que de entender que la expresión corporal pueden ser muchas cosas. Hay alguien que te enseña clases de expresión corporal para el canto, o para esto, para lo otro. Esta expresión corporal y de donde vengo yo y el todo de donde el alimento y donde vive en mí es en la danza, es para moverme, para entenderme mejor dentro de mi cuerpo, para moverme en la danza misma o moverse uno en el mundo, que ya es el trabajo de la sensopercepción, que es uno ser mucho más consciente de uno y que eso puede alimentar cantidades e informar mucho el propio trabajo de uno puede ser danza, música, en lo que sea, porque al final es conocerse uno hacia adentro, ¿sí? Y de esa misma manera resulta súper terapéutico sin que sea terapia. Hay gente que lo trabaja como terapia. Esto no tiene la intención de terapia, pero en todos los años que estuve haciéndolo intensivamente, 6, 8 horas al día, me di cuenta de cuántas cosas sanaba porque a la vez, como estaba yendo tan adentro, se iban sanando otras cosas de la historia personal también porque las estaba moviendo. Era usar el cuerpo para mover todas esas otras cosas canalizadas que estaban adentro del cuerpo. Y de Nicolai, en la escuela de Nicolai también tomé un curso de iluminación. Me ayudó muchísimo a ver más allá la luz, más allá de mi percepción de luz y de cómo miraba y observaba la luz, porque fue una clase de diseño de iluminación y eso también me llevó después a hacer trabajos de diseño de iluminación, cantidades, hice mucho para Canto Alegre en los espectáculos de Navidad, hice para otras cosas, entonces también me dio otra posibilidad de una entrada más, ¿sí? De otras experiencias más. Y sí, me quedó apreciar mucho ese trabajo. En Nueva York también conocí pues los trabajos, también volviendo a lo mismo, de dónde venimos. Dos de los grupos que más me encantan hasta el sol de hoy es Momix y Pilóbulos, y también esta gente también venía en algún momento, hizo trabajo con Nicolai. Entonces es también dónde comienzas, pero a dónde vas llegando, porque si yo veo las tres compañías, si yo veo trabajos de Nicolai y Murray Lewis, que era el compañero de Alvin Nicolai, habían muchas cosas de coreografías que uno decía, ese es Murray Lewis, ese es el otro, aunque tuviera el nombre Nicolai, pero el otro tenía un sello tal que uno decía, eso es puro movimientico de Lewis, ¿cierto? Uno empieza a aprender, o los Cunninghams, uno los distingue mucho y por eso son esas técnicas de danza que son porque tienen a lo que se dedicaron a investigar y a ahondar, adquiere un sello, sí, que es como la estampilla del trabajo que se hace. El trabajo de Cunningham, un trabajo muy rígido para mí, como coreográfico muy rígido. Yo confieso
que yo entré a la escuela de Cunningham para mantener mi visa de estudiante en Nueva York, porque yo iba solo a estudiar con Nicola y después me quise quedar. Y la manera de quedarme legalmente era estar en una escuela de danza. Entré a la Merce Cunningham, que no me pedían sino, creo que eran 2 o 3 clases a la semana para mantener la visa. Y lo que aprendí de ahí, pues mucho era lo que yo no quería de danza, pero lo hice porque era mi manera de estar. Mucho trabajo de equilibrio sobre los pies, aunque no eran puntas, pero nos manteníamos siempre aquí pegados en esto de equilibrio, y yo no tengo puente y los dolores en las piernas eran horrorosos por la falta de puente, el equilibrio, pero así todo, tan lo hice y me quedé ahí porque tenía también el interés de aprender mucho más, sobre todo lo que me alimentaba esa ciudad. Y quería seguir explorando fotografía bueno, por eso me quedé ahí. Es un trabajo lindo, pero como les digo, para mí era demasiado rígido. Es muy basado columna, es muy... los piecitos chuecos de él también entraban dentro de las coreografías. Tuve una oportunidad muy linda y fue cuando se estaba haciendo un trabajo sobre él, de hacer asistencia técnica en una de las filmaciones que estaban haciendo un documental sobre Cunningham. Entonces ahí. Estuviste muy cercano a él. Pues qué maravilla también. Bueno, Elsa, en esa, digamos, como conectando con lo que nos hablabas de esa también conciencia colectiva y esas maneras ya muy personales de encontrarse consigo mismo, retomemos estas preguntas que te hace Alejandro. Dice que es genial escuchar una visionaria después de haber visto un poco de su trabajo. ¿Has pensado en recrear la obra Amas Rojo en este momento en Colombia? Y de ser así, ¿qué incluiría ahora en este momento o qué cambiarías? Pregunta densa. ¿Qué te dijera? Todo es posible en la vida, ¿cierto? Eh, hmm, no sé, en este momento de mi vida estoy volviendo a mí. Llevo muchos años dedicada a otros, o sea, dedicada como prioridad. Llevo muchísimos años donde en algún momento de la vida también tuve clara la prioridad. Después de muchas batallas conmigo misma, tuve muy claro que la prioridad era familia, y familia en el sentido, o sea, de núcleo y de ahí para afuera. Entonces, por muchos años, mi dedicación, mi centro, mi foco ha sido la escuela de jazz que tenemos allá. Es un proyecto, es un proyecto, no es más que una escuela, es un proyecto de jazz, el Centro de Jazz de Vermont. Vermont queda arriba de Nueva York y por Boston, entonces ese proyecto ha tomado muchos años de la vida, igual el proyecto de hijos. Y ya desde hace algunos años, pues que ya están adultos, que ya el Centro de Jazz finalmente es una organización que ya camina sola. Estuve muy dedicada por toda mi experiencia pues de montajes, de todo. Me puse a trabajar muy al lado de mi marido y todavía soy parte de la junta directiva y sigo muy dedicada a ellos, pero estoy volviendo a mí, a mis proyectos, si eso tiene algún sentido. Es decir, y bueno, esto es parte de eso, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo, este encuentro es parte de ahora qué, porque sí quiero dar talleres aquí. Estoy retomando también despacito otra vez dar talleres de expresión corporal. Me gustaría mucho hacer uno
de sensopercepción, de la creación de montajes. No sé si yo haría o remontaría. Siempre vi el trabajo de la danza y admiro infinitamente los espectáculos que se quedan 25 años el mismo espectáculo todos los días, 3 veces al día. Nunca sería yo capaz de hacer algo así. Entonces, estamos en movimiento. No, para responderte la pregunta, perdóname que me he ido para todo, pero ¿para qué me abrió esa cajita, esa canequita? No sé si lo retomaría. Tal vez eso, tal vez otra forma de cosas, pero definitivamente me estoy abriendo otra vez la puerta de ser otra vez, de volver a mí y a mi creatividad y empezar a hacerlo. ¿En qué forma se va a manifestar la mía personal? No sé. Se ha manifestado en muchas otras formas a través de todo lo que he entregado todos estos años a otros estudiantes, a mi núcleo familiar, al núcleo del centro de jazz, a todo. Entonces ahora, aquí vamos. Aquí vamos. Como ustedes explorando. Sí. Bueno, Kevin te pregunta también, ¿alguna vez llegaste a explorar o observar el trabajo de Louis Fuller? No. Lo voy a escribir. Lloyd, Bueno, me dicen cómo es. sí, te lo escribo. Lloyd Fuller. Sí. No, el otro trabajo que admiré mucho siempre y tuve la fortuna de ver coreografías, Pina Bausch, me parece un trabajo hermosísimo. Ujú, Mi influencia viene del Bauhaus, fue lo primero, es cuando vi eso, ahí fue donde empecé a explorar todo el cuento de las cajitas, de todo. ujú, Eso todo eso trabajo lo conocí fue a través del Museo de Arte Moderno. Todo el ujú. movimiento de la Bauhaus y del expresionismo alemán, volviendo a mis raíces, ahí fue donde me pegué de qué es esto y empecé a hacer lo mío propio desde que, mejor dicho, vi ese par de cosas y con el expresionismo alemán me identifico muchísimo. Bueno. Bueno, no sé si tienen más preguntas para Elsa, pues Ojalá que sí. ojalá que sí, sí, abramos esta conversación entre todos. mm, Aprovechar, pues es un momento también para conocer nuestra historia de la danza en Medellín. Si quieren conversar sobre otras obras, podemos revisar otras obras. Bueno, Juliana Torres te pregunta, ¿tu movimiento personal ha influenciado en tu manera de coreografiar o a la inversa? Mi movimiento personal, quisiera pedirte que me expandas más esa idea. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juliana. Pues, o sea, como la manera en la que viste la danza o aprendiste lo que aprendiste sobre la danza, influenció tu manera de coreografiar, o si la manera de coreografiar influenció tu danza. No sé si entiendes o te la expando más. Eh, Cuando yo tomé clases de danza formal, era muy para informar mi cuerpo y para entender el proceso coreográfico. Estoy casi segura que de pronto, como les decía antes, en algún momento aparecen movimientos que uno dice, ay, eso es, o que cualquiera cuando está leyendo interpreta. Yo siempre he buscado movimiento que salga más de adentro, pues de afuera, y igual con la gente, que sea algo que viene de adentro. Y obviamente si uno como yo no tuve una escuela de 15 años de danza formal, entonces por eso no pienso tanto como en completamente estructurado. Y eso es parte del trabajo. En alguna vez trabajando con gente, por ejemplo, de danza clásica, es más difícil para ellos improvisar porque la formación ha sido tan estructurada que romper lo que uno conoce, ese olvidarse de todo, es un proceso también por el que hay que pasar y uno nunca se olvida de todo. Lo que va haciendo es que
es que va, por ejemplo, en vez de poner el piecito así, por eso se inventan nuevas cosas y nuevas danzas y nuevas tendencias, porque entonces ya el pie no era así, sino que el pie es así, entonces ya el pie no es así, sino que es suelto, ya el brazo no es así ni así, sino... Entonces, ese, la coreografía y el coreografiar, creo que tal vez por lo que no tuve 12, 15, 20 años de formación dancística, no lo pienso tanto así. Ok, entonces es como más de lo que aprendiste desde el conocimiento, pues como que por esa misma formación o esa experiencia que tuvo. Y de los otros, yo miro mucho a la gente, a la gente en la calle, a la gente, es más una cosa experiencial, es desde lo que voy experimentando y es lo mismo, la experiencia que voy teniendo. Igual cuando entré a hacer esas formaciones, obviamente que todo lo que, por ejemplo, lo que hice allá estaba un poco informado de lo que estaba aprendiendo en estas escuelas, pero igual mm, sin prestarlo, si eso tiene algún sentido. Listo, muchas gracias. Ojalá te haya ayudado algo, no sé si te respondí, pero es honesto. Mm, sí, y también porque pues tú pones en movimiento todo, o sea, no es solamente el cuerpo, sino está la iluminación o la proyección o los objetos con que interactúa el cuerpo. De pronto piensas es como en un movimiento más Integrar eh, a otras cosas. integrador, ¿cierto? Totalmente, la fotografía nunca he podido exhibir nada que es una foto tal cual como sale y no las manipulo, o sea, como les digo, el trabajo era, es todo hecho, la mayoría pre-Photoshop, porque a mí una imagen, sí, es igual, el cuerpo solito a mí se me queda cortico a mí, le Ujú, tengo que integrar otras cosas, esa es otra cosa que me gustaría mucho eh, también ofrecer, estoy armando como tallercitos, y es el objeto, o sea, más allá del cuerpo, es el cuerpo y el objeto ujú, porque esas han sido mis exploraciones porque casi siempre necesito otro poquito más. ujú. ¿Qué le pongo a esto? Ok. Bueno, Caro. Marta, tú habías, Ah, sí, bueno. Vivi, Marta No, había sino levantado que, la mano. sí, sí, dale, dale Marta, que es que aquí tengo un mensajito, pero ahorita lo leo. Dale Marta. Gracias, muy buenas tardes. Hola. La Yo Marta. quería, Elsa, primero pues, pues, gracias por compartir este espacio y por abrirte así de corazón a hablar de lo que para ti es el movimiento. En particular lo digo porque me llama mucho la atención este enfoque que haces de la energía, ¿no? Y siento que cuando hablas de la energía, cómo se expande, lo pude percibir en el video danza que compartiste y lo siento también como muy ficcional, ¿no? Entendiendo la ficción como este futuro próximo. Creo que fue como ver Tron, fue como ver la Guerra de las Galaxias, o sea, en un momento yo me sentí también como muy inmersa, pues también entendiendo que en el 97 yo estaba graduándome del colegio y en esa época estaba de moda Daft Punk con una canción que se llama Around the World, que también era una cercanía, pero esto tiene luz y esto tiene, bueno, en realidad me pareció muy interesante eso, como ficcional. Ahora, después de toda esta carreta, a lo que yo de pronto quiero enfocar mi pregunta es cómo fue recibido, no solamente a nivel de público, a nivel social, a nivel político, qué acciones de pronto encontraste conflictivas en torno a tu propuesta, no solo por el trabajo de video, foto, no solo por el trabajo artístico, sino por el trabajo que también el trasfondo, además del social, espiritualmente habitaba, creo, me da la impresión. No sé si me equivoco, porque eso fue lo que me pareció percibir. Entonces, bueno, esa era mi inquietud. Yo he generado, pues entiende también que esto se dio en el 88, ¿cierto? Entonces, la reacción del público usualmente era, yo lo sabía, pero él también decía, uno tiene que hay que despertar. Eh,
en aquel entonces uno se sentaba a ver algo de danza, ¿cierto? Para gozar y pasar muy bueno. Entonces, toda esa primera parte de Amar Rojo y lo que fue en el teatro también, una parte linda, porque entonces visualmente, entonces lo transporta uno al cosmos. Imagínense uno estar pues en el teatro de la Universidad de Medellín o el Pablo Tobón en aquel entonces, y entonces las luces, todo, y esto se vuelve como cósmico, y vos no ves sino negrito, y las cosas, y la lucecita. Entonces, todo eso muy placentero visualmente, todas estas partes. Empieza a ponerse un poquito incómodo cuando empezamos a hacer esta dancita tribal. Entonces empezaba a ponerse un poquito incómodo, era empezar a introducir la incomodidad, y es lindo porque es un trabajo de experimentación sonora. Es un puro rito tribal, que a eso caímos después de que alguna vez vi a Freddy, que estábamos en ensayos, y él empezó a hacer cositas, y le dije, ay, tribu, 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 no, esto, tribu, etcétera. Este movimiento viene hablando, volviendo al otro de las coreografías. Yo tomo movimientos, por ejemplo, de cosas de distintas culturitas, pero son cositas así. En eso habían las cañas, así se paraba y terminaba todo así con todas las cañas, ¡cha!, que era tomado de un movimiento de una cosa tribal por allá del África, ¿cierto? Y es un momentico. Entonces, toda esa primera parte, sí, totalmente encantadora, la gente se iba al descanso y volvía al teatro, y empieza esta cosa con una música duro, eso se vuelve casi que irresistible, ¿cierto? Porque estás viendo, entonces ya la incomodidad total. Fue muy intencional crear eso. Igualmente, entonces la gente salió en las ocasiones que lo mostré incómoda, porque esa era la intención final, de incomodar, porque así mismo era lo que estaba pasando. Y es muy fácil para todos, o igual, yo soy una pues que voy, y cuando las cosas están súper horribles, ay no, muéstreme una caricatura, pues que yo no soy capaz de ver más ciertas cosas, ¿cierto? Como tenemos que enfocar nuestra atención en otro lado para poder vivir con una cantidad de cosas, pero esto fue hecho así intencionalmente. Igual la recepción era igual, como, ay, esa parte tan divina, pero después esa cosa tan dura, tan trágica, ese sonido, porque la música era más dura, esas voces se te vienen encima. Entonces, claro, era la incomodidad. Entonces, eso era esa, entonces también uno como artista también tiene que tomar a veces decisiones difíciles de decir, esto es incómodo, pero ¿qué importa? También hay que mostrarlo. Con el trabajo fotográfico siempre, y tengo que saltar al fotográfico porque también tiene la tendencia a crear incomodidad, porque no es la imagen siempre bonita, sino que son cosas muy, o sea, mezclo cosas, pero son un poquito duras. Entonces la gente ve el trabajo y se queda pensando muchas veces y no sabe que, no sabe si les gusta, no sabe si no les gusta, porque primero están viendo algo con lo que de pronto no se han confrontado antes. Y segundo, eh, estéticamente, yo hablo de lo horrorosamente bello. Hay cosas que están por ahí afuera que son horribles, pero son presentadas de tal manera que yo a veces veo y digo, por ejemplo, estoy pensando en el trabajo de un fotógrafo que se llama Sebastião Salgado, de Brasil. Y el trabajo de él es fotografía pura, lo mío no, pero te muestra una realidad la más dura del mundo entero, las minas, cómo sacan de estas minas de Brasil, y es un trabajo, y hace sobre emigrantes, etcétera, los trabajos más hermosos, horrorosamente bellos. Entonces te lo pone ahí, pero con cierta belleza. Entonces traigo eso a colación solamente porque esa parte de incomodidad es bueno también traerla a colación. Y lo que uno sí tiene que ser muy honesto con el trabajo, y estoy segura pues que en ese momento, en el 88, ese trabajo todavía le faltaba mucho, pues porque para mí solamente estaba en los inicios de lo que, del resto, ¿cierto? Entonces obviamente había pues muchas faltas, qué sé yo, pero igualmente eso fue, ¿sí?
igual como la gente, el feedback que te da la gente, hay que saber también filtrar y cuál de ese feedback uno escucha y cuál dice nada. Este es mi trabajo y este es mi compromiso y por aquí sigo. Y a veces esas son decisiones duras también, porque uno sabe, por ejemplo, yo después llegué a trabajar más fotografía y yo sabía que mi trabajo fotográfico no se vendía tanto, pero porque era un trabajo incómodo. Pero elegí hacerlo y entonces me dediqué a hacer algo distinto y qué importa si mis obras se vendían o no, pero sí quería sacar el trabajo. Sí, muy valiosa esa pues resistencia, pero también persistencia y de fidelidad con uno mismo, que es pues indispensable en la vida de un artista, aunque también merezca ciertos sacrificios, pero eso es lo que nos permite pues ser auténticos con nosotros mismos. Martín, tú tienes también otra pregunta para Elsa, si quieres, Hola. adelante. No, pues a través de su experiencia, vuelvo a repetir lo que han dicho los compañeros, muchas gracias por compartir, ha sido muy bello. Em, ¿Qué experiencia y si la ha tenido, cómo lo ha abordado el trabajo con gente o con estudiantes en situación de discapacidad intelectual, como es el nombre técnico, pero que yo le digo gente con capacidades extraordinarias o especiales? Realmente no he tenido mucha oportunidad de trabajo con gente que tiene discapacidades. Aprecio mucho al ser humano. Creo que y ha habido muchos coreógrafos que utilizan precisamente esto para su trabajo, porque es mejor dicho, es saber cómo le encuentra uno la cabida a esa persona. En mi trabajo como maestra en otra capacidad, pero trabajando mucho con gente que tiene X o Y o Z problema, cierto problema, no, perdón, de ser diferente por cualquier motivo, es más bien siempre encontrar qué hace bien esa persona, qué disfruta esa persona, qué le mueve la agujita a esa persona y si yo voy a utilizar esa persona dentro de un trabajo, ¿cómo lo hago dentro de lo que de que la persona disfruta y puede hacerlo puede hacerlo bien y lo que quiero decir con bien no es qué sé yo, que de acuerdo a cualquier estética sea bien, pero que mueve al otro y que lo está moviendo a uno. Si es que estás hablando de eso para una presentación, si estás hablando de eso como docente, es igual, como docente es encontrar qué puede hacer el otro y qué le propongo yo al otro para que eso le esté llevando al siguiente nivel o para que pueda disfrutar eso o pueda desarrollar eso que yo estoy proponiendo. O sea, es trabajar con el otro, básicamente lo que te estoy diciendo. Sí, maestra, muchas gracias. No, lo que pasa es que, bueno, le hago la pregunta, yo a veces soy muy preguntón, Pregunte. pero es por eso, porque pues yo llevo 5 años trabajando en un colegio directamente con ese tipo de población y pues es muy valioso lo que dices porque de una u otra manera eso es lo que he encontrado, ¿cierto? Yo no puedo pretender llegar pues que a tecnificar una población que en ningún momento se va a dar, sino que con lo que dices es como encontrar qué disfrutan ellos para yo poder crear, ¿cierto? Aunque pues obviamente el trabajo pedagógico que yo tengo finalmente no es la creación, pero sí he sacado varios trabajos con varios chicos
que han logrado no disfrutarlo solamente, sino crear otras propuestas desde su percepción y desde su corporalidad. Entonces, es por eso también quería preguntar. El otro, siempre tenemos que trabajar con el otro presente. Sí, señor. Gracias. Sí, pues casi que esa premisa que enuncia Celsa es para cualquier trabajo docente o creativo, pues tener al otro presente. Y ahí es donde puede aflorar también esas quizás innovaciones o nuevos encuentros sin que haya repeticiones técnicas como lo menciona, sino algo más genuino. Y no se vuelve tanto, o sea, el yo, sino que es que ahí es donde, así es como entra el colectivo. Ujú. De todas maneras sí, es el otro, son los otros, Ujú. todos. Sí. Sofía, tú también tienes una pregunta. Qué rico que se la hagas directamente a Elsa. Puedes abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es más que todo como, ¿qué nos recomendaría usted a nosotros como bailarines y artistas en general, como para poder nutrir ese proceso que menciona de explorar, que me parece también muy interesante como ese término y ese proceso de no dejar de explorar y de perderle el miedo a explorar, que yo siento que es muy latente también en nosotros a veces y en nosotras. Entonces, esa es como mi pregunta. Lo voy a volver a repetir y lo voy a decir muchas veces. Hay que asegurarse uno, esa exploración hay que primero alimentarla, hay que darle primero el código del lenguaje. Y cuando digo el código del lenguaje es qué voy aprendiendo, cómo voy trabajando mi cuerpo para que mi cuerpo cada vez se pueda mover con más facilidad en cualquier técnica que yo escojo, en cualquier cosa que yo escojo. Eso es fundamental. Y cuando digo técnica, no es necesaria, o sea, obviamente son técnicas, listo. Por ejemplo, voy a decir algo que a mí me ha parecido valiosísimo, aunque nunca decía el ballet. Pero la técnica, por ejemplo, todos los calentamientos de ballet son una maravilla. O sea, cuando uno empieza a ver los beneficios de técnica, cualquiera que sea, si la técnica suya sea un gimnasio, eso también puede ser una técnica, es fortalecer el cuerpo y desarrollar el cuerpo. En la medida en que yo desarrollo mi cuerpo, en el camino que sea y por el camino que sea, entonces yo puedo crear con mi cuerpo. Entonces, primero hay que alimentarlo. Hay que irse siempre nutriendo de cosas y no solamente el cuerpo, sino todo lo que está afuera, ¿cierto? Es mirar el mundo con posibilidades y es nutrir ese cuerpo de muchos, vuelvo a decir, técnicas hay en Emil, pero cómo fortalece uno el cuerpo, lo vuelve elástico, lo vuelve, o sea, todo, para uno poder entonces, sí, lanzarse a la creación. Y acuerden que la creación puede ser en quietud también. Entonces, cuando estoy hablando de fortalecer el cuerpo, no quiere decir necesariamente que nos volvamos, qué sé yo, gimnastas o que tengamos que ser expertos en, pero ¿cómo voy nutriéndome para poder expresar con él? Y en esa expresión tuya de nutrir el cuerpo, además de entrenamiento, ¿qué más nutrientes necesita el cuerpo? Nutrientes. Ujú. Tenemos aquí, ¿cierto? Y dependemos el uno del otro. ¿Qué empiezo a leer? ¿De qué me nutro? Porque es que es eso, cuando si quiero crear, ¿qué empiezo a leer? ¿Qué veo? O sea, toda mi experiencia de ser humano es la experiencia que se va dentro de un trabajo creativo. Entonces, ustedes cada día, ¿qué les mueve la agujita? ¿Les apasiona el fútbol? Pues váyanse para fútbol.
y empiecen a mirar todos los movimientos del fútbol y cómo el fútbol ustedes lo pueden volver una coreografía. Les apasiona, díganme pasiones, ¿cierto? Si tienen algo que les apasiona la lectura, váyanse a leer, en qué momento, qué textos encuentran que de pronto les empieza a abrir a ustedes la puerta de, uy, y si con esto hago esto, y hago esto, y hago esto. O sea, uno es también qué es lo otro que le mueve, porque es lo mismo, un cuerpo sin una mente, sin algo que esté pensando, mirando, observando, de ahí es de donde sale el trabajo. El trabajo sale de lo que leo, de lo que miro, de por dónde camino, de la experiencia que tengo, de con quién me relaciono. Uno puede hacer trabajos hasta de, ay, que es que a mí me encanta es, qué sé yo, observar a mis amigos y no sé qué, pues vaya, observe a sus amigos, entonces vea qué empieza a hacer con eso, ¿sí? Los grandes cómicos de qué se nutren, de todo lo que está en las conversaciones que tienen todos los días, desde con la mamá hasta con el que se encontraron y pelearon en la calle, o sea, que Sí, de acuerdo. Hay que nutrirnos en muchos sentidos, no para nunca, constantemente, sí. no para, Mm, afortunadamente. afortunadamente. ¿Alguien más una pregunta? Ya nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Entonces, pues aprovechemos estos últimos minutos. Caro, es que en el chat había una pregunta, pero creo que Niles se equivocó, pero se relacionó un poco con la pregunta que hizo Marta, si no estoy mal, que hablaba cómo había sido el recibimiento de la apuesta a Más Rojo en esa época en Colombia, ¿cierto? Pues yo creo que Bueno. ya Elsa no la respondió, pero sí me gustaría, pues como antes de hacer la despedida, es como cómo hacer de ese contexto político, económico y cultural en un momento, una situación específica, materia expresiva, o sea, cómo repercute eso en el proceso creativo, se desliga, se utiliza, se transforma. Y bueno, y también ahorita hablaste de tu experiencia con el estilo de danza moderna expresionista. Me gustaría saber si aquí ya habías tenido esa relación o cómo se gestó esa relación posteriormente en tus propuestas creativas, tus experimentaciones. Bueno, es como eso. Bueno, entonces la parte número 1. Cuando uno pone esas cosas y yo digo, yo en ningún momento, cuando a Más Rojo se presentó, pude hablar de todo esto que hablo con ustedes. Era una propuesta que estaba ahí para que la gente viera y que interpretara como quisiera. Muchas veces el trabajo artístico y en cualquiera de las artes, uno lo hace y empieza a entenderlo con el tiempo y a procesarlo con el tiempo. Y es igual, esos procesos de entender uno son los que lo llevan a hacer el proceso siguiente, lo que uno quiere hacer después. En países, en lugares donde cuando las situaciones son muy delicadas, hay que moverse también con mucho tacto de acuerdo a esos momentos. A mí me daba terror. Yo nunca hubiera dicho lo que yo les dije del contexto porque me moría del pánico, porque estaba en un momento de que cualquier cosa que se dijera podía ser, o sea, yo me sentía muy amenazada en el sentido de todo lo que había ahí podía ser una posibilidad para uno caer o qué sé yo. Entonces, eso también es, yo admiro mucho a la gente que sale y lo dice todo y lo pone afuera. Eso en ciertos países, situaciones, momentos históricos y todo depende, puede tener repercusiones que, como cualquier decisión que uno toma, ¿cierto? Que uno se va con toda o no. Yo siempre he presentado cosas donde igualmente me gusta más la interpretación que le da el que lo ve, porque es su experiencia misma del arte que la mía misma que yo estoy dando, ¿sí? Porque igual cuando el arte se pone ahí, también está abierto a interpretaciones y las interpretaciones son 1000 a menos que uno esté haciendo algo muy obvio y específico. Y a mí hay cierta fascinación por lo que queda abierto a interpretaciones, porque cada uno de nosotros percibe el mundo de forma diferente.
Entonces yo, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio con Caro y con, se me fue en este momento, Sofía, con Sofía, Sofía. con Ujú. Caro y con Sofía, me empezaron a hablar de la obra y les dije, no, vayan, véanla ustedes y me dicen ustedes qué, y yo después les digo, porque es la aproximación al arte para mí es, y a mí personalmente me interesa muchísimo la interpretación del otro, y la interpretación del otro depende de toda su experiencia de vida también. Entonces, si ustedes hubieran visto estos trabajos míos antes de que yo, por ejemplo, el La Mar Roja, que les dijera todo esto, estoy segura que lo hubieran interpretado de, ¿cuántas hay aquí? De 31 maneras diferentes. Estoy completamente segura de eso, que a cada uno de ustedes le hubiera llegado de una manera distinta. Y ahora, como hay un preámbulo, entonces ya lo miran con otros ojos. Y a mí como artista me interesa más que cada quien lo mire, que la aproximación al arte sea desde la experiencia personal. Y ya después me interesa en saber, ve, qué viste, y puedo decirles, sí, hay paralelos o está cerca a lo que yo quería con esto. Entonces, en ese momento, nunca cuando yo presenté este trabajo hubo ni una obviedad, ni un escrito que se aproxime siquiera a todo lo que yo les estoy contando hoy. ¿Por qué? Porque el arte tiene también esa magia de ser muy, puede ser ese muy abstracto que deja que el otro interprete y se vaya donde quiera y está muy bien. Cuando la gente ya sí completamente no interpreta lo que ella dice, no, wow, o soy yo el que estoy meando fuera del tiesto o qué, ¿sí? Pero yo creo que lo más importante del arte es, ser artista quiere decir sacar de adentro la experiencia de vida que tenemos, sea visual, sea de experiencias buenas, malas, horribles, o sea, como lo queramos manifestar en el arte. Pero la manifestación a través del arte, y lo sabemos siempre, ha sido una forma de catarsis y formas de que las comunidades del principio del hombre se sanen y también maneras de evolucionar, ¿cierto? Cuando se entienden esas cosas. No sé si les quede respondido o quieran preguntar más. Sí, pues también con respecto a lo que te preguntó Vivi sobre la relación con la danza expresionista, que hablaste ahora, por ejemplo, sobre la danza teatro de Pina Bausch. Sí, yo los miraba observándolos como algo que admiro. El expresionismo como un movimiento que hubo en el arte en Alemania, y no que yo los estuviera siguiendo a ellos, sino que cuando vi el trabajo, yo hago trabajo así. Entonces, para mí la aproximación al arte ha sido siempre, hago porque necesito hacer, y después, como cuando a uno le piden que explique cosas, las tiene que explicar, y ojalá las explique del método científico, porque cuando yo leía A, y cito A, pero desde cuando se hace desde la parte experiencial, que es de todas maneras la experiencia dancística, es eso. Entonces, es uno más bien siempre, y vuelvo a repetir lo que les he dicho, uno tiene que ser muy juicioso con estudiarse también su propio trabajo si está haciendo algo creativo. De estudiarse su propio trabajo, porque al estudiar tu propio trabajo vas entendiendo también dónde estás montado en todo este contexto de mundo, en contexto de casa, de ciudad, de planeta, de movimientos. Entonces, para mí, yo me encontré el expresionismo como una forma de decir, aquí cabe mi trabajo. También la primera vez que lo vi y cuando empecé a hacer estos juegos fue porque en algún momento vi esto y dije, ay, mira, qué nota como exploran, o sea, en el Museo de Arte Moderno viendo esto y decía, qué hermosura, cómo trabajan simplemente el cuerpo. Y vi dos o tres cosas, sencillamente, hay cosas lindas de danza de ese tiempo. Hace poco, solo hace muy poquito, vi una exposición en Nueva York que recogía parte del trabajo de la Bauhaus en movimiento, y ahora debe haber cantidades y lo encuentran. Entonces es también eso que uno ve de alguien o de un coreógrafo que te movió la agujita, pero que esa movida de agujita sea más bien un punto de partida si uno quiere ser creador,
no hay nada malo con hacer cosas, pero hay que reconocer también que si uno está basado solamente en X o Y o Z, que eso se mencione también. De acuerdo. Pues Elsa, no queda más que darte las gracias, utilizar tus palabras de los hombros que nos diste para continuar este camino de la danza en Medellín y en Colombia. Pues ojalá que sean muchos más encuentros también contigo y Ojalá. que pues se acerquen a conocer la obra de Elsa. Ahí tienen parte de su obra. En ese link está parte del archivo, fotografías, notas de prensa al respecto. Entonces, pues pueden entrar a conocer con más detalle también la parte. Mándame otra vez ese link para yo verlo. Listo, sí, bueno. Pues muchas gracias y a todos por también estar hoy aquí con nosotros. Nos vemos esta semana en nuestros encuentros regulares del miércoles y el viernes. Chicos, hagan presencia, yo les quiero ver la carita. Sí, Hagan presencia para saber con quién estuve hoy. aunque sea para decir adiós. Chao, Elsa, muchas gracias. Ay, gracias a Chao. ustedes. Chao, chao. Gracias, maestra. Gracias. Mil gracias. Chao, Chao, muchas gracias. Muy gracias. Muchísimas gracias. muchas Muchas gracias. Gracias. Chao, muchísimas gracias, maestra. Gracias a Chao, todos. muchas gracias. Gracias a ustedes por abrir la cámara. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. Gracias.